Hoy en Los Sabios de la Tribu te contamos una historia diferente, de un uruguayo que vivió 10 años en una zona de guerra. Quédate y vivilo con nosotros. Richard, bienvenido al capítulo tercero de Los Sabios de la Tribu. Bueno, hoy tenemos un nuevo sabio, una persona que supo estar en una zona de guerra, que tiene también toda una historia relacionada a lo que es el ámbito de la seguridad. Contanos un poquito sobre esa parte. Primero que nada, buenos días. Un placer estar acá contigo. Y bueno, yo empecé a los 17 años a trabajar en el ámbito de la seguridad. Primero como un hobby, por decir, quiero salir, probar algo nuevo. Después fue un tema de por querer progresar, teniendo otro trabajo. Y después fue un tema de vocación, porque nos aferramos a ese tipo de trabajo en la seguridad y trabajé por algunos boliches, nombrando, te voy a decir por algunos. Empecé en el Club Anica con 17 años. Después estuve un pasaje por Mariachi, Azabache y últimamente fue Cabildo. El Cabildo fue el último boliche que yo hice hasta que me fui para el exterior. Bueno, ¿cómo era resolver conflictos dentro de un boliche? Bueno, ¿cómo que era lo que hacías ahí? Bueno, era una función justamente de prevención y de resolución de problemas. Sí, siempre. Yo creo que antes trabajábamos en equipo, porque íbamos dos, tres, no a increpar al cliente, sino a tratarlo de no hacerlo personal el problema. Digamos, si uno tenía el problema personal, uno de los compañeros lo sacaba de costado y los otros le hablaban para retirar a la persona. Y siempre fueron situaciones, bueno, que hasta muchas anecdóticas. Mira, te voy a contar una de las anécdotas más apreciada de mi parte, porque a raíz de ahí conocí a la mamá de mi hija. Hoy ya hace 6 años, 7 años que estamos divorciados, pero sigue siendo la mamá de mi hija. Resulta que fue un día al boliche, se sintió mal, yo la socorrí junto a mi compañero Fabián a llevarla al camerino, a darle un Coca-Cola, alcohol, para que respirara mejor. Y de ahí surgió una amistad que finalmente fue la mamá de mi hija. Con ella, a los 5 meses, tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, vivía el hermano ahí, y a los 5 meses me mandó a buscar a mí. Y yo teniendo un hijo acá, a esa edad de 5 años, partí rumbo a Estados Unidos con ella. De ahí vivimos 2 años y medio, de lo cual nació Micaela. Volvimos con 3 meses porque al ser ilegal, nosotros dos, la mamá, mi hija y yo, éramos ilegales, pero a su vez la niña era legal. O sea, si nos deportaban a nosotros, teníamos un problema de deportación, nosotros nos veníamos y a ella la dejaban por ser americana. Entonces decidimos volver. Está claro. Y ahí trabajaste también en el ámbito de la seguridad en Estados Unidos. No, me dediqué a trabajar en la parte de soldaduras. Pero, En soldadura, yo no sabía el idioma, pero sí, mi papá fue herrero toda la vida y yo estuve siempre entreverado con los hierros y más o menos sabía soldar. Entonces tuve la suerte de mi idioma hacer las manos. y ahí, después de esos años, bueno, que toman la decisión de volver a Uruguay. Volvimos a Uruguay, volví a Cabildo, Volviste a Cabildo. volví a Cabildo. Amén de ser compañero de trabajo, hicimos una amistad. Tenemos hasta el día de hoy, somos amigos. Entonces lo que resurgió luego de eso, al poco tiempo, ella al ser descendiente israelí, judía, da la posibilidad de irnos a Israel con ¿cómo decir?, por un tema de retorno, que dice la ley del retorno, y que nos iban a dar un dinero al llegar y un dinero por 6 meses para aprender el idioma. De lo cual, voy a ser honesto, yo lo único que le dije a ella fue, nadie da nada por nada. Yo desconfiado porque nunca me había pasado. Tuvimos la experiencia de ir, llegamos a Israel, nos estaban esperando en un cartel. Decía familia Britos, éramos nosotros, pasamos ahí, nos dieron una Teudat Tole, que se llama Teudat Seut,
en la ciudad toledana, lo que nos dieron ahí, y nos mandaron de ahí a un lugar que se llamaba, llegamos a Tel Aviv, y nos esperó un taxi que nos llevó a Ashdod, la ciudad que nos acogió a nosotros, a unos 50, 60 kilómetros de Gaza. No tenía la más pálida idea de lo que era Israel, no tenía idea del idioma. Llegamos a un lugar llamado Bay Canada. Venía a ser un lugar como una pensión, digamos, de lujo. Y cuando llegamos al cuarto teníamos 3 vasos, 3 platos, 3 cucharas, 3 tenedores, leche, café, té. Y llegamos cansados y nos acostamos a la madrugada, las 9. Ya nos estaban golpeando y diciéndonos, dale que nos tenemos que hacer todo el papeleo. Ir a comprar papel higiénico, ir a comprar suministro e ir a anotarnos la sociedad médica y la cuenta del banco. Es una coordinación que hace el Estado en esa repatriación familiar. Con voluntarios. Son voluntarios que hay generalmente jubilados. A nosotros nos tocó un argentino y un brasilero que hasta hoy tenemos contacto. Muy servicial, una gente servicial, una gente que se presta para todo, la verdad. Yo tenía un concepto de la gente esa que me cambió el panorama a un 100%. ¿Sabían de qué iban a vivir? ¿Eso era proporcionado por el Estado también, el trabajo, la actividad laboral? Mira, el Estado, cuando nosotros llegamos, nos daban un dinero por 6 meses para aprender el idioma. Íbamos al colegio. Eso se llama ULPAN. El ULPAN teníamos que hacer. Yo en realidad, como tenía la experiencia de Estados Unidos, sabía que te daban una mínima parte para sobrevivir. Pero yo sabía que como padre de familia tenía que trabajar, suministrar la casa. Nos mudamos en 15 días del Bay Canada, que teníamos 6 meses, nos mudamos, porque yo conseguí trabajo en un lugar de soldaduras también, de lo cual no entendía el idioma. Hablaba un poquito inglés, un poquito con las manos, un poquito tirando un martillo contra un camión. Digo esto porque el israelí no es muy prolijo para el trabajo, es medio, por así decirlo, cuadrado. Tenía un camión, tenía un agujero, yo agarré una autógena, lo corté, el agujero cuadrado, y agarré una chapa del mismo medida del cuadrado, y entré a soldarlo así, y me gritaban algo. No sé, me gritaban. Y yo agarré, alcé la voz más, insulté y tiré un martillazo así. Después entendí que me decían que no lo hicieran así, por una forma de costumbre de hablar el israelí. Fuerte. Fuerte. No es gritar la palabra, fuerte hablando. Y me decían, no, si el agujero es así, pones una chapa más grande, le pegás 4 puntos y listo. Y metés la mano para atrás. Si el camión es blanco y agarraste otra pintura roja, le pones roja. Si agarraste verde, es verde o antióxido. Ellos con la estética no se fijan en nada. Para un uruguayo capaz que parece que están peleando, pero en realidad es una forma de comunicación. Es su forma de comunicación. Pasa mucho en los países también de Europa del Este, que es algo similar. Mira, con el tema de parecer que es pelea, la primera vez que me impactó fueron 2 israelíes, 2 personas, discutiendo y gritando, pero de una forma que acabo de decir, acá se van a tomar a golpe de puño. Y la verdad me quedé para observar eso. Y no sé qué, pasaron 3 minutos de esos gritos y digo, ¿cuándo se van a pegar? Pensaba yo, por un tema de experiencia de seguridad. Digo, se van a pegar, 2 hombres gritándose, no entendiendo el idioma, para mí se insultaban. Capaz que se estaban diciendo amigos, la verdad que no sabía. Terminaron juntos tomando un café. Cuando comenté ese caso a estos voluntarios, brasileños y argentinos, me dijo, mira, el israelí de acá son israelí, no son enemigos. Solo pelean con los enemigos, no entre nosotros. Y eso fue una experiencia de vida muy buena y aparte lo aplico yo. Hoy por hoy lo aplico yo acá.
Digo, yo no, por ejemplo, no te conozco, no tengo por qué pelear. Así discutamos, así hagamos una maniobra mal en el auto o algo. No tengo, vos no sos mi enemigo. Lo mismo pasa en el boliche, no es un tema personal, es un tema laboral. Te portaste mal porque tomaste de más, te metiste con una chica mal, uno viene mal con problemas y se agarra en el alcohol y después no ven los problemas que puede acarrear eso. Entonces, para evitar eso está el guardia de seguridad. De no tomarlo personal. Capaz que antes lo tomábamos más personal por ignorante, por falta de experiencia. Hoy se tiene que disminuir eso porque en realidad nadie es enemigo de nadie acá. Es que te fuiste adentrando en una cultura distinta y claro, tú estabas acostumbrado a que dos personas los veías en ese tono de que no era un diálogo y se prendía la alarma de ese Richard que trabajaba justamente de seguridad y bueno, acá tengo que resolver este conflicto, pero después, claro, te fuiste dando cuenta que no había un problema. Y otras situaciones que también hayas vivido diferentes a lo que era vivir en Uruguay. Nosotros llegamos en el 2006 y en el 2007 se desata una guerra. Si mal no recuerdo, se llamaba Plomo Fundido, o en el 2012 fue Plomo Fundido, no sé, no recuerdo bien, porque cada guerra tiene su nombre. Y fue en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza predomina o domina, por así decirlo, unos terroristas llamados Hamas. La gente de Hamas tiran cohetes, y se interceptan en el aire por intermedio de una equipa Barcel, se llama en hebreo, es un escudo de hierro. Entonces, a él hizo tirar de un lado el cohete para acá, lo intercepta de este lado en el aire. La primera vez que sonó una sirena, sentí como si fuera una ambulancia parecida acá, y había que esconderse en el Cerro y Tajón. Viene a ser el cuarto de seguridad. ¿Ya te habían instruido de eso, de que podía pasar o no? Me comentaron, la que nos introdujo a nosotros, la que nos explicó y todo, y nos enseñó, fue nuestra hija. Micaela iba con 3 años y medio, ya iba al jardín. Y lo primero que le enseña es ponerse tirado y ponerse las manos en la nuca. Y esperar 12 estruendos. Se siente boom, boom. Viene a ser más o menos como los aviones de chorro que van dejándose humo de un lado y del otro. Y se ve una explosión, se ve como una bola de humo en el cielo. Por curiosidad, una vuelta salimos a ver, pero por curiosidad. Después por un tema de seguridad, por más que uno diga no pasa nada, pero uno nunca sabe, nos resguardamos ahí. De hecho, pasó el tiempo, siguiendo en guerra, porque se tiraban cada vez menos. A veces te tiran 10, 20 en la noche o en la mañana. Después se calman, tiran uno cada tanto. Pero siempre está alerta el israelí. Pero ¿cómo fue la primera vez? O sea, que vos realmente te das cuenta que no era una ambulancia, que eran justamente cohetes que estaban tirando y que vos estabas ahí, tu familia. Me di cuenta por mi hija. ¿Y o sea, qué sentiste cuando te diste cuenta dónde estabas? Porque era la primera vez que estabas viendo una... La verdad, sentí un miedo bárbaro. Por mí y por mi familia. La primera vez que sentía eso. No tenía cómo hacer para cuidarla. Capaz que si fuera personal, si fuera un problema personal, capaz que tengo cómo cuidarla, protegerla. Pero en ese momento no sabía cómo. Pasando el tiempo, se volvió una costumbre. Y pasado el tiempo fue una forma de vida. De hecho, sin estar en guerra, salí un día al parque cruzando la calle con mi hija y sonaba la sirena. Ella me dijo, papá, vamos a tirarnos al piso. Nos tiramos al piso, sonó el estruendo en el cielo, esos dos bombazos, por así decirlo, boom, boom. Después de ahí se espera 2 minutos y se vuelve a la normalidad. Uno puede estar comiendo un asado en el parque, una fiesta, se escucha la sirena, se acuerdan todo en la parte de seguridad que hay, a los búnker, por así decirlo. Y si está al aire libre, se baja del auto y se tira al piso lejos del auto. Porque eso pueden caer, eso va a ser muy precarios
A lo primero, ya cada vez lo vamos sofisticando más. Tenían clavos, tenían vidrios, tenían puntas de acero. Eso eran cuando caí, se desparramaba así. ¿Y conociste personas que terminaron heridas por esos clavos? Lamentablemente conocí una persona que por eso falleció. Por eso tuvo la mala suerte, se tiró y todo, pero tuvo la mala suerte que impactó sobre ella. Las quillas se le dice. Y hubo momentos, como me decías, en el parque, capaz que no te daba el tiempo para llegar a refugiar. No te da. Claro. Hay muchas veces no te da. De hecho, yo estuve por la zona de Gaza, llevé a mi familia para que conocieran lo que es Asderot. Asderot es una zona muy cercana, 5 kilómetros de Gaza, y se ve, de Asderot se ve lo que es Gaza, y para ver lo que era, para que sintieran lo que era. Tuvimos ahí, resulta que la sirena te da un tiempo para esconderte. Cada vez más cerca de la frontera es menos el tiempo que te da. Y bueno, recorrimos ahí, estuvimos unos 20 minutos recorriendo y nos volvimos. Para que tuvieran esa la experiencia de lo que era estar con nosotros, para tener la experiencia y lo que era estar cerca de un lugar peligroso, por así decirlo, ¿no? Si hubiera sonado la alarma en ese lugar en el que estabas, ¿no te daba el tiempo para llegar al refugio? Generalmente en las paradas de ómnibus tienen un búnker. Ahí está. Que te puede dar o no. Si estás en la carretera, lo que recomienda es salir del auto y ir al suelo y cubrirse con las manos en la nuca. ¿Y qué pasa en esos momentos por tu cabeza, Richard, cuando estás con las manos en la nuca, escuchando los dos bombazos? A lo primero tenía miedo. Después una forma de vida que es, te voy a comentar un ejemplo. Es más seguro hoy sentir esa alarma y sabes que va a venir algo, a que estar caminando acá por Montevideo, porque uno nunca sabe si va a venir un arrebatador, uno que roba o que te arrebaten, entonces no sabes por dónde viene el peligro, por así decirlo. En cambio, en Israel te avisan. De hecho, si Israel va a bombardear Gaza, como pasó, había un avión que tiraba volantes. A tal hora vamos a bombardear esta zona. Los civiles que salgan de ahí. Pero ya en ese tema de guerra ya es más engorroso entrar en el diálogo ese, ¿no? Porque uno no sabe realmente cómo funciona el 100%. Siempre es así. Digo, Israel, eso seguro que avisa a la población civil. Pero cuando ellos tiraban acá, los del grupo Hamas, venían y no importaba si era la 1, las 2 de la mañana, las 6 de la mañana. De hecho, nos íbamos a trabajar, mi hija quedaba en el colegio y cuando se destapaba esa guerra, ese par de bombas, uno de los dos tenía que salir. Yo, como estaba más cerca, salía, retiraba a mi hija y uno de los dos se quedaba con ella y el otro se iba a trabajar. Salir al supermercado era ir, abastecerse y volver ese día. De hecho, me ha tocado varias veces, por lo menos unas 10 veces, en los 10 años que viví, estar en el medio de la calle con alarma. A lo primero era más precavido. Después era tanto la seguridad y la inconsciencia de uno de que seguía manejando y volvía. Y hoy le puedo contar que por suerte no pasó a mayor. ¿Y los episodios, o sea, de guerra fueron únicamente los que te tocó vivir a vos, de tiro de cohetes entre ambas partes, o te pasó otro episodio de guerra, alguna invasión, o te pasó alguna otra situación diferente? Por ejemplo, los colegios tenían paseos para el lado de Damasco, donde está el Muro de los Lamentos, donde está, digamos, donde está la Cruz de Cristo, donde está todo lo que es Jerusalén. Bueno, que ahí se juntan todas las culturas, porque está la religión católica, está la religión musulmana, porque ahí hay árabes, y están todas las religiones ahí. Entonces, a lo primero me dio un poco de temor ir, pero tenía que ir porque iba de paseo a mi hija. No es un paseo que yo haría solo, por así decirlo. De hecho, vas caminando, te tiran agua, te tiran orina de arriba, vas pasando así. Y están todos los soldados. Soldados que estamos hablando de niños, muchachones de 18, 19 años. Eso fue lo que me causó presión. Íbamos a una terminal de ómnibus
y había todo seguridad, y lo primero que quise hacer es sacar fotos, para que vieran que ver a chiquilines con armas de fuego, con ametralladora. No nos dejaron sacar fotos, no nos dejaron sacar. Nos explicaron, nosotros les explicamos también que no eran, es algo que nos impresionó, bueno, nos explicaron que no se podía sacar. Y eso fue lo que me tocó vivir. A los 4 o 5 años de estar ahí, mi hijo mayor viajó con 14 años a Israel. Tuvo la suerte de que un mes y no sonó una sirena ni nada. Capaz que pasan 2 días y sonaba sirena, pero acá tuvo la suerte ese mes, no pasó nada. Qué cosa era. ¿Y cuál fue la primera vez, Richard, que te tocó la alarma fuera de tu familia? ¿Te acordás? Fue un día que yo estaba, porque yo empecé a trabajar antes de terminar el estudio, o sea, nunca estudié el idioma, fui 2 veces a clase y sabía que tenía que dedicarme a trabajar. Fue en el trabajo y los compañeros y el dueño de la empresa salieron corriendo para el lugar del búnker, yo me fui con ellos, obviamente, y lo primero que hice tenía que llamar a mi familia que estaban en la casa. Sí, que estaba bien, porque es por zona que sonan también. Mismo dentro de la ciudad puede sonar por zonas las alarmas. A mí me tocó la zona que había de trabajo, porque las empresas y todo no están en la misma ciudad. Perdón, está fuera de la ciudad. Entonces capaz que en ese momento no sonó donde estábamos nosotros, pero no donde estaba mi familia. ¿Dentro del búnker hay señal como para llamar a tu familia en ese momento? Dentro de los Esperar a que... dentro de los búnkeres está todo preparado. ¿Cómo es un búnker? Hay aire acondicionado, Ahí está. hay agua, hay alimentos, en tema de guerra, ¿no? Está todo como para sobrevivir varios días. Claro. ¿Y tenés señal de celular? En algunos lados sí, en otros no. De hecho, en mi casa, el cuarto de seguridad, sí teníamos señales, ¿sí? Aunque se cerrara la ventana, que eran 2 chapas de acero, la puerta era un acero blindado y el concreto era como un hormigón armado, con una chapa en el medio de metal. ¿Y cómo sabías cuando la amenaza se había terminado? La amenaza siempre está la amenaza en guerra, pero el israelí, o cuando nosotros nos acostumbramos, vivimos la vida normal, había que ir a trabajar, había que ir al colegio. Si ya la guerra está hecha de decir, bueno, estamos en guerra, ahí ya se restringen varias cosas, el colegio, y que puede estar uno de los padres sin ir a trabajar cuidando a la familia. El otro, bueno, también puede estar. A uno le pagan el día, al otro no se lo van a descontar el día. Pero nosotros, como era uruguayos, fuimos a trabajar. Mi ex señora, se quedaba con mi hija mientras yo salía a trabajar. Yo hacía las compras. El riesgo lo tomaba yo, pero ya era una costumbre y era una tranquilidad, porque sabía que era muy poco factible que cayera un cohete cerca de la zona nuestra. Bueno, fueron 10 años, contaba Richard. 10 años. Y bueno, cuando volvés al Uruguay, ¿qué Richard vuelve? O sea, ¿cómo pasás a ser después de 10 años de vivir en una zona de guerra? Venís a Montevideo, bueno, que es otra situación diferente, en la cual, bueno, no hay conflictos bélicos, hay una cultura distinta. Sí hay gente, bueno, de la religión judía viviendo en Uruguay, pero bueno, ¿cómo fue el volver? O sea, ¿cómo fue para vos? Al retorno, primero fue un tema doloroso por un tema de separación. Cuando veníamos a pasear, era diversión. El Uruguay para mí, yo creo que para todo uruguayo que está en el exterior, quiere volver. O si no no somos todos los uruguayos, la gran mayoría. Y para mí no hay como el Uruguay. En el Uruguay no hay conflictos bélicos, como tú bien decías. No hay esa amenaza de decir, hay un extranjero, cuidado que nos puede atropellar, nos puede tener un siniestro, un atentado. Y uno sabe más o menos cómo comportarse, por dónde ir, qué zonas más menos peligrosas, que se puede entrar con otra tranquilidad. Y en sí es otra tranquilidad el Uruguay. ¿Qué te incorporó la experiencia de vivir esos 10 años en guerra? ¿Tu actividad? Vos hoy seguís trabajando
en lo que es la actividad de la seguridad. ¿Qué adoptaste de ese Israel? Sí, mucha experiencia, como te decía, a lo primero, que el israelí, entre ellos no se pelean. Entonces es una forma de aprender que yo no soy enemigo de nadie, no tengo conflicto con nadie, por más que tengamos un cruce por una mala maniobra en la calle con los vehículos o estar uno con alcohol, pechen y uno pide disculpas y el otro quiera demostrar otra cosa, un cuidacoche, por así decirlo, que te obliguen a que le pagues el estacionamiento. Entonces, en un tema de antes, capaz que yo mismo reaccionaba de otra forma. Hoy, digo, si tenés razón, ganaste vos, perdón, me equivoqué yo. Entonces es una forma de evitar ese conflicto con la gente. O sea, se podría decir que el vivir en una zona de guerra te hizo más pacífico Sí, en la claro, resolución de... claro, claro. Porque allá tenía peligro de vida. Entonces digo, cuando hay peligro de vida no está bueno ni, ni ver gente inocente, por así decirlo, muerta, herida. No está bueno, no está bueno. Entonces no está bueno para acá aplicarlo para acá. También ¿no? Uno no se siente orgulloso de trabajar como antes en un boliche y decir, le tuve que pegar un golpe de puño o me pegó y reaccioné. No es un tema de orgullo, lastimar o pegarle a alguien. Todo lo contrario. Siendo un uruguayo que vivió 10 años en una zona de guerra, bueno, ¿qué significa la vida para vos? No, cambia. El valor de vida, uno vive la vida de otra forma. Eh, Sin copiar al israelí o al uruguayo, uno trata de adquirir las dos experiencias para vivir, disfrutar, no pensar en un futuro muy lejano porque uno nunca sabe. Sí tener proyectos, porque eso me parece que cualquier persona tiene proyectos a futuros o no muy lejanos, pero sí a vivir más la vida, a disfrutar más la vida, a ver al hijo, al padre, a la madre, al tío, a los amigos, frecuentar más eso porque uno no sabe si lo va a volver a ver o cuándo lo va a volver a ver. Yo tuve la mala experiencia de que mi papá falleció yo estando en Israel. O sea, me avisaron que fue por un ataque al hígado y resulta que cuando me llamaron fue un viernes. Allá es Shabbat el viernes, está todo cerrado, como si fuera un sábado acá. Conseguí un pasaje y yo llegué el sábado acá a las 8 de la mañana. Y resulta que el ataque al hígado de mi padre era la aorta inflamada. Yo llegué a las 8 de la mañana, bajé en el avión y a las 5 había fallecido. Y esa fue una experiencia muy, muy amarga que viví porque pensaba darlo comida, por lo menos despedirme, y tuve la mala suerte de pasar ese momento. Y mis amigos me fueron a buscar ahí. Uno de ellos no sabía. Me dijo, yo te iba a llevar a la sociedad médica donde está tu padre. Y el otro amigo me dijo, no, pero José falleció. Entonces fue la mala experiencia que tuve. De ahí en más, entré a valorar más la vida y cuando llegué a volver acá, más aún la valoro. Aprovecho cada momento siempre de estar saludando o estando con uno, con otro, porque sé que la vida que se va rápido. En Israel, por ejemplo, me podía ir hoy mismo, o dentro de 10 minutos, o caer un cohete, o un siniestro, o un atentado terrorista, y podía estar yo. Y aprendí eso, a vivir mejor la vida, disfrutar mejor la vida, digamos. ¿Qué mensaje le dejamos hoy a una persona que tiene un problema o que hace de una situación que es solucionable un problema o se calienta en la calle porque uno, no sé, le pasó con el auto y se le atravesó y ya por eso explota? Eh, ¿qué mensaje le podemos dejar a la gente de una persona que vivió en una zona de guerra 10 años, que tiene otra, como bien nos ha contado, otra percepción de la vida y del valor de la vida? ¿Qué mensaje le dejamos a alguien que nos esté mirando hoy? Lo primero es minimizar el problema, es minimizarlo lo más que se pueda. Si lo minimizamos total, es que ya no existe problema. Y un problema entre comillas, porque vamos a esto, uno tiene un problema
generalmente se molesta, se amarga, se deprime. Pero una vuelta me dijeron, si un problema es solucionable, ¿por qué enojarse? ¿Por qué amargarse? Tiene solución. Ahora, si el problema no tiene solución, ¿por qué amargarse? ¿Y por qué disolucionarse? Y es un tema de pensarlo. Entonces ahí aprendemos a minimizar los problemas. Cuando nos insulta en la calle, o mismo también nosotros insultamos en la calle, ¿qué ganamos cuando vamos en un auto? Nada. ¿Qué ganamos en parar, increpar a la otra persona o que nos increpe a nosotros? No ganamos nada. Al contrario, perdemos. ¿Qué perdemos? Momento de estar con la familia, momento de estar con salud y momento de no darnos la presión alta, por así decirlo. Que no nos gane la adrenalina, que nos gane la inteligencia, como yo aprendí, que son un pueblo muy inteligente. Israel es un pueblo muy inteligente, a bajar esa adrenalina. Richard, la verdad que agradecidos de tenerte hoy en los sabios de la tribu. Sos un sabio más de nuestra tribu, del Uruguay, y realmente tu mensaje no va a pasar desapercibido. Hay mucha gente que hoy nos está escuchando y sin duda que está sembrando una semilla en muchas personas. Y eso es muy valioso. Bueno, desearte muchos éxitos en tu vida y bueno, agradecidos de tenerte aquí, Richard. Un placer de estar acá, poder contar experiencia de vida nomás, y si sirve de ayuda a la gente, sensacional. Y si evitamos problemas, vivimos mejor, más tranquilo, disfrutamos más a las personas, a la gente, es mucho mejor. Muchas gracias. Merece.